corto plazo y otra de largo plazo. La memoria sensorial, como su nombre lo indica, está referida a la información que recogen los órganos de los sentidos y tiene una duración muy breve, entre 200 y 300 milisegundos. La memoria a corto plazo es un almacén de memoria en la que se guarda una pequeña cantidad de información, también durante un espacio de tiempo un poquito más que el anterior, entre 10 a 20 segundos, hasta que dicha información sea procesada por la memoria de largo plazo, ¿no? Aquí también se destaca la memoria operativa o la memoria de trabajo, es decir, aquella parte de nuestra memoria que interviene en lo que nosotros trabajamos. Manejamos el ordenador y hay una serie de procedimientos, ¿no? Y esa es la memoria de trabajo, todo lo que nos permite hacer trabajar. La memoria a largo plazo es una memoria donde se almacena permanentemente la información. Y esto es durante largo periodo de tiempo o está ahí contenida toda la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Hay recuerdos que los tenemos muy fijados por el aprendizaje, como por ejemplo, yo voy a la piscina después de muchos años y no me he olvidado de nadar, o como muchos de ustedes, en la época de pandemia sacaron la bicicleta después de tiempo y no se habían olvidado. Entonces vean ustedes que la memoria sensorial es completamente diferente a la memoria de corto plazo y la de corto plazo es diferente a la memoria de largo plazo. Pero la memoria de largo plazo se sirve de la memoria de corto plazo. ¿Por qué olvidamos las cosas? Olvidamos las cosas sencillamente porque a veces no hemos procesado bien la información. Hemos estudiado confusamente o hemos guardado la información no muy precisa, ¿no? Y eso hace de que olvidemos. Entonces, se eliminan todos esos datos que no se consideran relevantes y se mantienen los que sí son necesarios e importantes. El olvido se produce por la caducidad, es decir, por la falta de uso y por problemas de acceso, ¿no? Como les estaba diciendo, cuando no procesamos bien la información, la estudiamos de memoria, no la comprendemos y por eso nos vamos a olvidar. Un factor muy relacionado con la recuperación de los recuerdos es el olvido, el cual podremos definirlo como la imposibilidad de acceder a una información. No quiero recordar y no me acuerdo. Estoy en el examen, hay una pregunta y no me acuerdo. Y no me acuerdo porque no lo he sistematizado de la mejor manera. Entonces, también el olvido constituye para nuestro cerebro, perdón, algo similar a una limpieza del disco duro. Entonces ya sabemos por qué olvidamos las cosas. Porque simplemente ha habido problemas en el acceso, es decir, en la información. ¿Qué trastornos de la memoria conocemos? Las amnesias, y dentro de eso está la amnesia total, la parcial y la lagunar. ¿Qué significan las amnesias? Significan un déficit de memoria. Es la pérdida total o parcial de la memoria, ¿no? Puede ser reversible o irreversible. Es reversible cuando se puede recuperar e irreversible cuando el paciente ya no tiene posibilidades de recuperarse. ¿Y afecta qué aspectos de la memoria? La fijación, ¿no? Es decir, fijar lo que estamos atendiendo, el almacenamiento y por último la recuperación. La amnesia total. El individuo pierde la memoria completamente, se olvida de toda su vida.
en el caso extremo del Alzheimer, ¿no? Va perdiendo progresivamente la memoria hasta que llega un momento en que no recuerda nada. La amnesia parcial. El individuo olvida un corto periodo de tiempo, ¿no? Desde un punto hacia atrás o hacia adelante. Y la amnesia lagunar, el paciente olvida lo que pasó antes de un hecho traumático, es decir, va a tener recuerdos aislados, como lagunas, por eso se llama amnesia lagunar. Entonces, una es la amnesia total, donde ya prácticamente no hay recuerdo, la amnesia parcial, donde se recuerdan un periodo corto de tiempo, ¿no? Esto puede ser hacia adelante o hacia atrás, y la amnesia lagunar, donde se recuperan recuerdos aisladamente. Y de acuerdo con el tipo de memoria que hemos revisado, la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y largo plazo, tendremos la amnesia anterógrada y retrógrada, ¿no? Entonces, la amnesia anterógrada. Los nuevos eventos no son transferidos a la memoria de largo plazo, en el caso del Alzheimer. La persona no recuerda lo que ha vivido el día de hoy, pero sí recuerda el pasado, lo recuerda con mucha precisión. Quien la sufre solo es capaz de recordar lo que haya ocurrido antes del inicio de este tipo de amnesia. Recuerden el Alzheimer. Y la amnesia retrógrada, no se recuerdan eventos que hayan ocurrido antes del comienzo de la enfermedad. Después de la enfermedad sí, pero antes no se recuerda nada. Entonces, esto tiene que ver con los tipos de memoria que hemos repasado. La hipermnesia, ¿no? Debe ser algo desesperante, ¿no? Cuando se agolpan todos los recuerdos y esto interfiere con la claridad del pensamiento del individuo. Si hay un exagerada cantidad de recuerdos. En la hipoamnesia, aquí es diferente a la anterior, acá hay una disminución de la capacidad de evocación. La persona tiene dificultades para recuperar los recuerdos. No se pierde el recuerdo, pero se recuerda muy vagamente, en forma difusa. Esta hipomnesia suele ser un síntoma típico en los casos de hipocondría de las enfermedades imaginarias, la depresión, el retardo mental, la parálisis general, entre otros. Las paramnesias son distorsiones de los recuerdos, ¿no? La persona que la padece puede tener el fenómeno de lo ya visto. Va a un lugar que es conocido y dice que nunca lo ha conocido porque no lo recuerda. O todo lo contrario, ¿no? La llevan a un lugar desconocido y dice que ya lo ha visto. Entonces tenemos el fenómeno de lo ya visto y de lo no visto. En uno no lo conoce, pero sí cree que lo está recordando, y en el otro sí lo conoce y dice que no lo conoce, ¿no? Entonces, en las paramnesias hay una distorsión a nivel del recuerdo. El pensamiento es otro proceso cognitivo, ¿no? Que acá ya no funciona solo, sino necesita de la intervención de la memoria, de la atención, de los procesos de comprensión, del aprendizaje y casi de todo el circuito cognitivo. El pensamiento tiene una serie de características muy particulares que los diferencian de los otros procesos, de la atención, de la memoria, etcétera, etcétera. El pensamiento no necesita tener el estímulo al frente para poder procesarlo, ¿no? Lo más importante
es su función de resolver problemas y razonar. Cuando digo que no tiene necesidad de tener el estímulo al frente, quiere decir que el pensamiento se vale del pensamiento abstracto, ¿no? De lo que tenemos en nuestro interior a nivel de la memoria, a nivel de los procesos del pensamiento, ¿no? Son recursos que tiene el pensamiento para dar sentido a las cosas. Entonces, la finalidad esencial del pensamiento es establecer relaciones y conexiones significativas entre los datos psíquicos que le ha proporcionado lo que les acabo de mencionar. Entonces, a través de dicha actividad, se faculta la posibilidad de dotar sentido a los hechos, analizarlos, clasificarlos y comprender sus causas. El pensamiento utiliza el lenguaje. Es a través del lenguaje que nosotros sabemos lo que piensa, lo que siente una persona. No hay otra forma, ¿no? El lenguaje en sus diferentes modalidades, ya sea hablado o escrito. Entonces vean ustedes que el pensamiento es completamente diferente a la memoria, a la atención y a la percepción. Se vale de ellos para poder procesar. El pensamiento creativo, todo cuanto tenemos hoy en día, ¿no? Sobre todo que ustedes han nacido en el siglo del facilitarismo, donde hay todo a la mano, ¿no? Se debe al pensamiento creativo. Hoy en día las telas son más baratas que anteriormente. Anterior eran de algodón o de lino. Hoy en día hay las fibras sintéticas. ¿Gracias a quién? Al pensamiento creativo. Tenemos los celulares gracias al pensamiento creativo. Me acuerdo cuando mis padres solicitaron el teléfono domiciliario, tardó como veintitantos años para que lo pusiera. Hoy en día no llaman, ni siquiera no hay la molestia de ir a la oficina, desde otro teléfono se llama y hace toda la operación. El pensamiento creativo consiste en el desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Se trata de la habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad. El water que tenemos en nuestros baños, ¿no? Eso no existía. Donde lo inventaron en Inglaterra. No era así como lo vemos ahora, que es más sofisticado, era de otra manera, ¿no? A raíz de que se crea eso, de la peste bubónica que hubo en Europa y mató a millones de personas, ¿no? Había mucha suciedad. El hecho de esa costumbre que hay, ¿no? De darle el lado derecho a la dama cuando uno va por una acera, eso viene de Inglaterra. En Inglaterra esas ciudades eran recontra sucias. París, todas esas ciudades bonitas que hay ahora, en esas épocas eran muy sucias. Entonces la gente salía en la mañana y por los balcones lanzaban los contenidos del vacín a las acequias. Y una forma de proteger a una chica o a una dama era poniéndola el caballero en el lado derecho, ¿no? Y ahí viene esa costumbre para que tengan ustedes información un poco relacionado a esto del pensamiento creativo. Es importante destacar que el pensamiento creativo debe tener un resultado. Si no hay resultado, no es creativo. Puede ser a través de una hipótesis que uno plantea en una investigación y llega a unos resultados, y esos resultados tienen que ser este, de tipo general para que puedan ser aplicados en cualquier realidad. O puede ser una acción externa, como escribir una obra teatral, un libro, una canción, etcétera, etcétera. Es falsa la creencia de que el pensamiento creativo no exige de tiempo, sí exige de mucho tiempo y de muchos conocimientos. O sea, la persona para crear tiene que tener información y
entra al ensayo y error, ¿no? Es decir, ensaya, practica, hace, deshace, y eso toma mucho tiempo. Factores del pensamiento creativo según Beaudot y Wilford. Tenemos la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la viabilidad. La flexibilidad viene a ser la cantidad de ideas que una persona puede producir respecto a un tema determinado. A ver, rapidito nomás, ¿ya? En mi desempeño profesional de hace varios años, dentro de unos exámenes tenía que tomar pruebas de creatividad. Y había una pregunta que decía lo siguiente: ¿qué puedes hacer tú dime 5 cosas que puedas hacer con un ladrillo? A ver, Gerardo, Grecia, Fran, Alexandra, Ariana. ¿Quiénes más están por ahí? Gerardo. No logro ver los otros nombres. A ver, una cosita nada más, ya, para que no sean 5. Un marco, una casa puede hacer Eduardo. A ver, otro. Nos gana el tiempo. Brigitte, con solo un ladrillo, sí. ¿Qué 5 cosas que puedes hacer con él? Y bien, había otra pregunta. ¿Qué pasaría si lloviera de abajo hacia arriba? Un pasadizo, romperlo y usarlo como tiza, más práctica, Brigitte, y así. Entonces, eso corresponde a la fluidez del pensamiento o de la creatividad, del pensamiento creativo, que es la cantidad de ideas de una persona que pueda producir respecto a un tema determinado. La flexibilidad también es un término que ya lo conocen cuando hemos revisado los estadios del desarrollo de Piaget, ¿no? Hemos visto cómo el pensamiento cada vez se hace más flexible. Entonces, dentro del pensamiento creativo, la flexibilidad hace referencia a una variedad y heterogeneidad de ideas producidas, ¿no? Y esto se utiliza para abordar un problema desde distintos puntos de vista. La originalidad, para que corresponda al pensamiento creativo, la idea tiene que ser original, no tiene que ser repetida ni copiada, ¿no? Entonces, eso corresponde al pensamiento original. Y la viabilidad está referida a la capacidad de producir ideas y soluciones realizables en la práctica. Es decir, que lo que yo me he propuesto hacer tiene que ser viable, ¿no? Tiene que solucionar un problema determinado. En Inglaterra hubo el problema de la peste bubónica y se inventa el water. Que vuelvo a repetir, no era de la misma manera como lo tenemos ahora, ¿no? Ahora es más sofisticado, es más práctico, más higiénico. Los 3 primeros factores son funciones del pensamiento lateral, o sea, la originalidad, la fluidez y la flexibilidad. El pensamiento convergente, ¿no? Es, por ejemplo, aquello que ya está establecido. 2 más 2 son 4 y no hay más. Y el pensamiento divergente es todo lo contrario. El pensamiento divergente va en busca de algo novedoso. Se me ocurre en este momento que 3 más 3 son 6, ¿no? Pero yo puedo decir que 3 más 3 son 7. Eso a través del pensamiento divergente, o sea, es un pensamiento que rompe el esquema del pensamiento convergente. Y el pensamiento lateral, propuesto por Edward de Bono, ¿no? Sirve para representar o para buscar alternativas para solucionar un problema desde diferentes puntos de vista.
Me acuerdo de una fórmula que había que se llamaba el PNI. ¿Qué significa eso? De una idea, cuál es lo positivo, lo negativo y lo interesante. O sea, la sigla era PNI, ¿no? Lo positivo, lo negativo y lo interesante. Y a través de eso se encontraba la solución. El pensamiento creativo es una destreza que se puede aprender, al igual que muchas disciplinas. Se trató de implantar hace algunos años en los colegios, pero no tuvo mucho apogeo. Y ahí hemos terminado lo concerniente a lo que es el pensamiento. Si hubiera alguna pregunta, si no, pasamos a desarrollar nuestra práctica. ¿Preguntas? No hay, ¿no? Ya, gracias, Frank. Gracias, Ale. Participemos todos en la resolución de la práctica. Es una forma de reforzar nuestro conocimiento. Y tenemos la pregunta 21. En el relato anterior nos hace mención, será el aprendizaje diferenciado, a la responsabilidad, a la atención pasiva, percepción selectiva o memoria sensorial. Gol, mi querida Alessandrita. Gol. Fran, Grecia, Ale, Miguel. Gol, Arianita. Fernanda. ¿Qué pasó con mis campeones? ¿Les he hecho mal la lluvia? ¿Quiénes más? ¿Muy ganas? Grecia. Miguel. Y bien, entonces corresponde, no es a la alternativa A, B ni C, es a la percepción selectiva. Vamos a fundamentar esta respuesta, ¿no? La percepción selectiva es un proceso mediante el cual seleccionamos, categorizamos y analizamos los estímulos de nuestro entorno para crear experiencias significativas mientras bloqueamos los otros que no nos interesan. Y nos vamos a la pregunta 22. Gol, Yamile. A ver, amigos y amigas, campeonas y campeones, entramos en competencia. Correcto, Arianita. A ver, campeones. Correcto, Gerald, Ana Paulita. ¿Tienes más? Y bien, entonces no es la alternativa A, tampoco la C, ni la D, ni la E. Corresponde a la alternativa B, donde hay una falsa
y 3 verdaderas referentes a las características de la percepción. Y ahí tenemos la pregunta 23. ¿Cuál es la alternativa que no corresponde? Correcto, mi estimada Ariana. Ale. Vamos, amigos y amigas. Ahí está Ana Paula, Mayra. Y bien, entonces, la que no corresponde no es la alternativa A, la B, la C, ni la E, sino la D, ¿no? Habilidades interpersonales y grupales que son propias del aprendizaje cooperativo. Estamos fundamentando. Está la responsabilidad individual y grupal, la interacción estimuladora, la evaluación grupal y las habilidades interpersonales y la interdependencia positiva. Por lo tanto, la alternativa de solución es la E, la adquisición de competencias. Y tenemos la pregunta 24. La 24, correcto. Correcta la respuesta. Es correcta la respuesta. Correcto, Juan Eduardo. Ahora sí. Ahora sí la noche toma más fuerza. Vamos. Vamos, amigas y amigos. ¿No? Estamos en la pregunta 24. Estamos en la pregunta 24. Y bien, entonces el texto corresponde no a la memoria, no a la atención, no al aprendizaje, no a la memoria sensorial, a la percepción. Representa el pensamiento de información sensorial, es decir, la información captada por los sentidos. Y nos vamos a la pregunta 25. ¿No? ¿A qué elemento de la metacognición corresponde? Correcto, Ale, Ariana, Gerardo, Eduardo, Grecia. ¿Estamos? No. ¿Estamos en el tema? Correcto. Así, Eduardito. Correcta tu participación, ¿no? Entonces, ¿a qué elemento de la metacognición corresponde? Corresponde a la que ustedes han marcado, que es la alternativa B, correspondiente al autocontrol y control de las actividades. Vamos a fundamentar, ¿no? Que saber planificar, evaluar qué técnicas se han de aplicar a unos contenidos determinados con el objeto de aprenderlos. Y eso nos hace cada vez más estratégicos. Y tenemos la pregunta 26. Participemos todos. Todos participemos. Correcta la respuesta. Con Ariana, Ale, Ana Paula, Patrick, Brigitte. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Entonces, estamos en la pregunta 26, ¿no? Correcto, Eduardito. Correcto. Estamos en la pregunta 26 y corresponde a la alternativa E, ¿no? A la interacción estimuladora, donde prácticamente en el aprendizaje cooperativo se busca que cada integrante brinde ayuda, anime, ¿no? La cosa es que cada quien se sienta bien y pueda
llegar al objetivo planteado por el grupo. Y ahí tenemos la pregunta 27. ¿Qué tipo de amnesia le sucedió a Patricia? ¿Qué tipo? A ver, Google, Brigitte, Jameli, quienes se han equivocado, participen, vuelvan. Fran, correcto. CC, ¿no? Patrick, correcto. Entonces, corresponde a la amnesia lagunar, ¿no? La persona olvida lo que sucedió a consecuencia de un hecho traumático, recordando solo episodios o periodos de su vida. Y nos vamos con la pregunta 28. Este caso se refiere, la pregunta 20, correcto, Yameli, Arianita, le pase el gol a quién, ¿no? Este caso se refiere, correcto, Brigitte, Eduardito, correcto, Alejandra, Fer, correcto, ¿no? Entonces, no corresponde a la amnesia lagunar, ni a la parcial, ni a la hipermnesia, ni a la paramnesia. Corresponde al olvido. Cuando el alumno olvida un tema determinado, se refiere a qué? A que no ha procesado bien la información, ¿no? Por eso es que no se puede recordar. Y tenemos la pregunta 29. Este proceso psicológico se refiere... Gol, Yameli, Ariana. ¿Quién es más? Eduardo, Per, ¿no? Entonces, este proceso psicológico se refiere no al pensamiento, no a la percepción, tampoco a la memoria ni a la atención, ¿no? Se refiere, perdón, no se refiere al pensamiento, a la percepción, a la memoria, ni a la sensación, sino a la atención, ¿no? Es que permite dirigir, seleccionar los estímulos que debemos captar para lograr los aprendizajes. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa D, que corresponde a la atención. Y tenemos la pregunta 30. Esta afirmación se refiere... Gol, Arianita, Yameli, Fer, Golazo, Eduardo, Anthony, correcta la respuesta. Esta afirmación se refiere, como ustedes lo han mencionado, a la viabilidad del pensamiento creativo, ¿no? Vamos a fundamentar esto. Nos permite una acción importante, la cual es que nos lleva a poner en práctica y solucionar problemas. Y nos vamos a la pregunta 31. ¿Qué tipo de memoria estaría afectado? Gol, Yameli, Gerardo, Ana Paula, gracias por la ayuda de memoria. ¿Quién es más? Y bien. Entonces, estaría alterado en Manolo, correcto, Brigitte, correcto, Brigitte,
¿Alguien más? Entonces, ahí está Eduardo. A ver, corrige bien, Eduardo. ¿No? Entonces, ¿qué tipo de memoria estaría alterado? Correcto, ahora sí, aplausos, amigo. Entonces, no es la memoria episódica, tampoco la icónica, tampoco la de largo plazo, ni la memoria espacial, es la de corto plazo, ¿no? Vamos a fundamentar, es un almacén en la que se guarda una pequeña cantidad de información durante un espacio muy breve de tiempo, entre 10 y 20 segundos. Y aquí destaca la memoria operativa o la memoria de trabajo. Y nos vamos con la pregunta 32. ¿Cuál no corresponde? Correcto. Ale, Ariana, Brigitte, Fran, Patrick, correcta. Anita, correcta tu respuesta. Así de gusto, ¿no? Entonces, ¿cuál de los siguientes no es un elemento del aprendizaje cooperativo? La interdependencia negativa. Eso no es lo correcto. Es la interdependencia positiva. Este principio es el pilar del aprendizaje colaborativo. Pues cada alumno debe tener bien claro que los beneficios son para todos. Y ahí tenemos la pregunta 33. La 33, correcto, Yameli. ¿Alguien más? Mariana, correcta. Gol. ¿Quién es más? Entonces corresponde al autocontrol, ¿no? Comprobar periódicamente si se están alcanzando los objetivos propuestos. Y nos vamos a la pregunta 34. Gol, Yameli. Ariana. Patrick. Per. Gol, Brigitte. ¿No? Entonces, el enunciado que es el más cercano para definir la atención es la alternativa B, ¿no? Entonces la atención es un proceso activo, no estático y es necesario para el procesamiento de cualquier tipo de información. Y ahí tenemos la pregunta 35. Y con eso, correcta la respuesta. Correcta, Ana Paula, Ani. Correcta la respuesta. Brigitte, muy bien. Entonces, la alternativa de respuesta, el olvido es necesario para aprender, ¿no? El olvido constituye para nuestro cerebro algo similar a la limpieza del disco duro. Se eliminan todos los datos que son irrelevantes, ¿no? Y se mantienen los más importantes. Y amigas y amigos, todo tiene un principio y un fin. Entonces, con ustedes volvemos a tener el día viernes. El viernes, las 2 primeras horas. Hasta luego, Jonathan. Hasta luego, profesor. Muchas Hasta luego, gracias. profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, amigas y amigos.